Dios los bendiga, hermanos. El día de hoy vamos a estudiar el tema que dice escudriñar las escrituras. ¿Cuál es su nombre, hermano? Vamos a empezar a ver lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo cuando Él charlaba con los fariseos. Vamos a explicar primeramente el diálogo que tuvieron el día en San Juan capítulo 10. Vamos a empezar por leer este pasaje, hermanos. Bueno, dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 10 que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el versículo 30 les decía: yo y el Padre uno somos. Dice el versículo 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Bueno, en este capítulo, en el capítulo 10 de San Juan, hermanos, ¿qué es lo que podemos apreciar? Que los fariseos, ¿verdad?, tomaban piedras para apedrear a Jesús. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo les decía: bueno, ¿por cuál de estas obras me van a apedrear? ¿De qué es? Por lo que me acusan, ¿no? Sin embargo, los fariseos le decían: no te vamos a apedrear por buenas obras, sino por las blasfemias que estás diciendo, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Y fíjense cómo respondió nuestro Señor Jesucristo con la palabra, ¿verdad? En el versículo 34 dicen: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Y se le llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Y todavía entre paréntesis dice: la escritura no puede ser quebrantada. Entonces, hermanos, aquí ¿qué es lo que estamos viendo? Que nuestro Señor Jesucristo claramente saca a flote las escrituras y le dice: bueno, si les dijo dioses, haciendo referencia a lo que dice el Salmo 82, ¿verdad?, a hombres de carne y hueso, ¿verdad?, les dijo dioses. Si les dijo a ellos dioses, entonces las escrituras no pueden ser quebrantadas, ¿no? Entonces tenemos nosotros que tener en cuenta, hermanos, que la palabra de Dios, ¿verdad?, no puede ser quebrantada por ningún motivo. Aquí nuestro Señor Jesucristo claramente les dice, hermanos, que todas sus acusaciones no tenían fundamento alguno, porque los exhibió que estaban ignorando lo que decía el libro de los Salmos, ¿verdad? Dice el versículo 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, hermanos, fíjense a qué grado, ¿verdad?, por el hecho de ignorar las escrituras. Bueno, obviamente todo esto viene acompañado de la arrogancia, todo esto viene acompañado de la falta de fe, hermanos. Querían apedrearlo, ¿no? Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo siempre se defendió con la palabra. Él nunca dijo algo que no haya estado escrito. Siempre estuvo, hermanos, con la firme idea, ¿verdad?, de siempre defenderse con la palabra de Dios, y él no erraba, hermanos. Amén. Amén. Dice que procuraban prenderle, ¿verdad?, pero él se escapó de nuevo, hermanos. Fíjense la persecución que tuvo nuestro Señor Jesucristo por hacer valer la palabra de Dios, hermanos. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, fíjense que les dijo: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios.
En San Marcos 12:24 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. El Señor varias veces les hizo, o sea, les marcó el error, ¿verdad?, constante de que el hecho de que nosotros ignoremos la palabra de Dios, que no nos profundicemos en ella, que tengamos, ¿verdad?, la palabra cerca y nosotros no nos interesa, ¿verdad?, profundizarnos en ella, no solamente nos equivocamos en el hecho de ignorar las escrituras, sino que también por esto podemos ignorar gran parte de cómo actúa nuestro Dios, cómo actúa Dios cuando Él nos habla por medio de su palabra, hermanos. Amén. Amén. Y bueno, todo lo que llevó a los fariseos, ¿no? O sea, ellos, por eso la clase pasada decíamos, no caigamos en la levadura de los fariseos, porque los fariseos, ¿verdad?, sin fundamento alguno acusaban, sin fundamento alguno odiaban, sin fundamento alguno estaban en contra de las cosas del Señor, ¿no? Estaban en contra. Sin embargo, el hecho de ignorar nosotros las escrituras también podemos caer en esa misma sintonía de los fariseos, ¿no? Dice Josué 1:8, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. Entonces, ¿cuál es la clave del éxito, hermanos? ¿Cuál es la clave del éxito? Que nosotros estudiemos constantemente la palabra de Dios. Bueno, les leo este versículo de la Biblia, de la Nueva Traducción Viviente, del año de 1996. Quiere el Señor que meditemos en la palabra de día y de noche. Solamente así nos vamos a poder asegurar de obedecer, ¿verdad? Quiere el Señor que la voluntad de Dios es que nuestra lectura sea constante, que nuestra lectura no tenga un freno ningún día, hermanos. Que la palabra esté presente en nuestros corazones, que en todas o sea, para dar un consejo, por ejemplo, nosotros no vamos a hablar ninguna palabra que salga de nosotros. Vamos a hablar siempre, a dar un consejo que sea de parte de Dios, un consejo que tenga un fundamento bíblico, ¿no? Siempre que vayamos a hablar, obviamente también la espada, o sea, también la palabra es una espada de dos filos, ¿no? Pero nosotros tenemos que estar siempre en esa comunión con Dios mediante la lectura de la palabra, hermanos. Amén. Y San Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Toda la palabra de Dios, absolutamente todos los libros de la Biblia hablan de Él, hacen referencia a Él, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no? Todo se enfoca en Él, Él es el tema principal de todos los libros de la Biblia, hermanos, o sea, todo llega a Jesucristo. Amén. 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 Entonces, es un mandamiento, es una ordenanza, ¿verdad?, que escudriñemos siempre las escrituras, que nuestra palabra sea siempre fundamentada y respaldada, ¿verdad?, por nuestra lectura constante de la misma, ¿no? Que nosotros no busquemos una interpretación superflua, ¿no?, muy somera de lo que dicen las escrituras, sino que le demos lugar al Espíritu Santo, le demos lugar, que nos profundicemos en escudriñar. No solamente es leer por encima y no profundizar en ella, sino que es como perforar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué hacen la gente que extrae petróleo? La gente que extrae petróleo en el mar, ¿verdad? En el mar hacen perforaciones, ¿no? Los mineros, ¿qué es lo que hacen? Excavan y incluso meten explosivos, ¿verdad?, hasta encontrar el oro, hasta encontrar la plata. Dice Salmo 119:72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata, hermano.
Amén. ¿Qué pasa en la ingeniería civil? ¿Qué es lo que pasa? Se quiere cimentar una casa y para encontrar un estrato firme de suelo, ¿qué es lo que pasa? Van y perforan, la gente que hace estudios de mecánica de suelos, van y perforan hasta encontrar un estrato firme donde esa casa pueda ser sostenida, ¿no? Entonces eso es escudriñar, que profundicemos, y la ciencia nos lo enseña, las ingenierías nos lo enseñan, y muchas otras ramas, ¿verdad?, del conocimiento nos lo enseñan. No es nuevo, ¿verdad?, para el Señor, o sea, nunca fue nuevo, ¿verdad?, decir escudriñar las Escrituras. El Señor lo venía diciendo desde tiempo atrás. El Señor quiere siempre que crezcamos en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de su verdad. Hay muchos misterios en la palabra de Dios que es necesario que nosotros los conozcamos, ¿verdad? A veces hay cosas, cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que hemos hecho cosas que no sabíamos que estaban mal, pero sin embargo, mediante la lectura de la palabra, entonces lo podemos corregir. Pero si nosotros no tenemos ese hábito de estudiar su palabra, pues estamos más propensos, más cercanos, ¿verdad?, a equivocarnos, ¿no? Era lo que le pasaba a los fariseos, decían: ignoráis el poder de Dios, erráis en el conocimiento de las Escrituras, ¿no? Dice Oseas 4:6: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Fíjense, hermano, aquí, hermanos que van a escuchar, que están escuchando esta prédica, hermanos, dice, ¿qué tan severo es, ¿verdad?, el hecho de rechazar el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que pasa? A veces se hacen invitaciones: hermanos, vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, vamos a orar. Sí, o se toma en poco, ¿no? Se toma en poco el hecho de que nos digan: vamos a leer la palabra de Dios, vamos a profundizar en ella. Dijo: si tú rechazas el conocimiento de Dios, si yo también te rechazaré, ¿no? Yo también te rechazaré. O sea, esto solamente se cumple, no es que Dios nos quiera rechazar, simplemente y sencillamente es ley de la causa y el efecto, ¿no? O sea, a toda acción se genera una reacción, hermanos. Entonces, ¿verdad? Siento tristeza, hermanos, muchas veces por los que rechazan la palabra de Dios, por los que no le dan importancia el hecho de tomar una invitación para poder escudriñar la palabra, tanto con los niños como con los adultos, hermanos. Dios no quiere que lleguemos a eso, ¿no? Dios quiere que seamos siempre bendecidos por el conocimiento. Siempre hay una palabra que nosotros podamos aprender, que nosotros podamos valorar, aplicar en nuestra vida. A veces pasan años y no entendemos palabras de Dios. ¿Por qué? Porque no nos hemos profundizado. Necesitamos que el Señor sea, ¿verdad?, quien nos toque, quien nos ilumine, que nos ayude a entender su palabra, hermanos. Amén. Amén. Fíjense, ¿y qué es lo que hizo Lucas, verdad?, cuando escribió el Evangelio? Dice, vamos a leer qué dice San Lucas capítulo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, ¿verdad? San Lucas, ¿verdad?, no fue una persona que haya conocido a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ¿verdad?, él escribió un evangelio de alguien que no conocía en persona quién era nuestro Señor Jesucristo. Él recibió una revelación del Espíritu Santo. Él dice en el capítulo 3, que algo me parece extraordinario, dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. No sé, sinceramente desconozco cuánto tiempo se haya puesto a investigar Lucas,
aparte de que él tenía cierta preparación, ¿verdad? Con diligencia, desde su origen, todo lo escribió por orden. Era una persona ordenada en la investigación de la palabra de Dios, ¿verdad? Una persona que se informaba, así debemos de ser nosotros, informarnos, leer la palabra de Dios, no conformarnos con una versión de la Biblia, ¿verdad? Sino que ir, ¿verdad? Leer 2, 3 o 4 versiones de la Biblia, como dijo algún pastor, ¿verdad? Dice, para que conozcas bien la verdad. Fíjense, nosotros, para la hora que vamos a predicar, hermanos, vamos a procurar, a esmerarnos, hermano, para conocer bien la verdad de las cosas, para conocer bien la palabra de Dios. Dice Deuteronomio, y comprométete de todo tu corazón, ¿verdad? Dios quiere que exista ese compromiso de nuestra parte, que investiguemos. O sea, Lucas escudriñaba las escrituras y no solamente se puso a investigar, o sea, se puso a leer, yo creo que toda la ley, ¿verdad? Se puso a preguntar a los apóstoles si pasó esto, no pasó el otro. Y fíjense, mediante todo ese proceso, el Señor obviamente lo inspiró para que escribiera, ¿no? ¿Cuál hubiera sido la perspectiva de Dios, verdad? Este es un hijo mío, es una persona que investiga, y claro, él tuvo su recompensa porque fue guiado por el Espíritu Santo para poder escribir, fue inspirado por el Espíritu Santo para poder, o sea, la pasión que tenía, ¿no? El Señor vio la pasión que él tenía, actuar, investigar con diligencia, ¿no? Decir todas las cosas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos esmeramos para que las personas que no conocen la palabra de Dios conozcan bien la verdad, ¿no? Eso también es un acto de amor, es un acto de misericordia, hermanos, es un acto que a Dios le agrada, que nosotros nos esmeremos para que las personas que no conocen la palabra de Dios, que seamos un canal de bendición para ellos, ¿no? Aquí yo creo que Teófilo, ¿verdad? Teófilo, Dios santo, ¿no? Qué bendición se llevó, ¿no? No, yo no sé quién era Teófilo, pero qué hombre tan bendecido, ¿no? Porque aquí en San Lucas 1 escribió, o sea, le escribió a él, ¿no? Había un remitente que iba a ser Teófilo, lo dice San Lucas 1, lo dice Hechos 1 también, hermano, ¿no? Entonces, hermano, nosotros, el Espíritu Santo también nos enseña hacia nosotros. O sea, nosotros que tenemos Espíritu Santo, claro, dijo el Señor, tenemos un consolador, no necesitamos un maestro porque el maestro es el Espíritu Santo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo quiere que seamos, que recibamos la palabra de Dios como la recibió Teófilo, que actuemos, hermanos, como San Lucas, ¿verdad? Al momento de escribir el Evangelio, ¿verdad? Que actuemos como él, que seamos diligentes, que seamos estudiosos de la palabra. Alguna vez una hermana me dijo, ¿y tú por qué tienes esa Biblia? Y a mí no me gusta comprar Biblia sencilla. Le digo, sí, hermana, pero una Biblia sencilla, o sea, para mí es casi como de uso rudo. ¿Por qué? Porque la puedo subrayar, porque puedo hacer notas, ¿no? O sea, es muy bonito, hermanos, coleccionar, lejos de coleccionar, darle un uso adecuado a cada una de las versiones de la palabra de Dios, hermanos. Y pues bueno, hermanos, esto ha sido todo. Yo los exhorto, hermanos, a que seamos diligentes en el estudio de la palabra de Dios, a que todo el tiempo prediquemos, ¿verdad? O sea, como dice el apóstol Pablo, a tiempo y fuera de tiempo, hermanos, que siempre impongamos las cosas de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida, que tengamos siempre un respaldo bíblico para poder nosotros actuar en nuestra vida, ¿no? Dios quiere que actuemos con verdad, que actuemos con diligencia. Dios no quiere que ignoremos su escritura. Dios no quiere que nos equivoquemos, ¿verdad? No entremos en esa levadura de los fariseos por medio de la ignorancia de las escrituras. Quiere que seamos cada día aumentados, quiere que seamos cada día llenos de Él, como dijo cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros nos empeñamos en ella, dice Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y mi copa está rebosando. Con una copa está rebosando,
es porque está derramando, está desparramando bendición, que desparramemos nosotros conocimiento de la palabra de Dios en donde quiera que vayamos, que siempre para cualquier cosa, para cualquier decisión, tengamos una palabra, un consejo de parte de Dios, que las personas que nos conozcan, que estén alrededor nuestro, con las que interactuemos, tengan ellos, ¿verdad? Una edificación, porque eso es lo que pasa, que hacía el apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando él pasaba en la calle, incluso con su sombra sanaban los enfermos. O sea, se cumplió la palabra de Dios donde dice, mi copa está rebosando. El Señor Jesucristo quiere que la palabra de Dios rebose en nosotros, se desparrame, ¿verdad? Que ya estamos llenos y que tiremos bendiciones, hermanos. Amén. Bueno, pues hermanos, pues Dios los bendiga a todos. Les doy gracias, de verdad, por poder escuchar esta prédica por medio de las redes sociales, por medio de YouTube. Y hermanos, pues vamos a hacer una oración, hermanos. Gloria a Dios. Señor Jesucristo, muchas gracias, Padre Santo, por esta noche que tú nos has, Señor Jesucristo, reunido para poder estudiar tu palabra. Señor Jesucristo, deseamos, Padre, que esta predicación llegue a siervos tuyos, a personas que no conocen de tu palabra, para que puedan ser edificados y bendecidos, Señor. En el nombre poderoso y glorioso de Jesús, ayúdanos, Señor Jesús. No queremos entrar, ser personas que ignoren tu palabra. Queremos ser personas, Señor, que todo el tiempo tengamos la palabra de Dios fluyendo en nuestras vidas, la palabra de Dios presente en cada decisión que tomemos, presente en cada ámbito, Señor Jesucristo. En el nombre de tu Hijo amado, Padre, bendícenos, Señor. Bendice a todos. Bendice este canal donde va a ser transmitida esta prédica, Señor Jesús. Nosotros seremos constantes contigo. Nosotros seremos, Señor, firmes en tu camino, Padre. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ciertamente lo que es imposible para el hombre, para ti, todo es posible, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios los bendiga a todos, hermanos. Un abrazo.